Los estilos de vida han cambiado muchísimo y la prevalencia, por desgracia, de muchos factores de riesgo cardiovascular se va incrementando. La obesidad debe de considerarse una enfermedad crónica, compleja, evolutiva y progresiva en el tiempo. Parte del abordaje médico que hacemos es intentar minimizar e individualizar las dosis a la persona para llegar a presentar la mínima incidencia posible de efectos secundarios. Globalmente son fármacos que son muy seguros y que con pequeños ajustes raras veces es necesario suspender la medicación. Estos fármacos no vienen a sustituir, vienen a incorporarse al arsenal terapéutico que tenemos. El fármaco aporta beneficios más allá de la reducción del peso, pero sobre todo cualquier proceso que nos haga reducir peso posiblemente va a mejorar de una manera muy importante cualquier enfermedad o proceso médico asociado a este exceso de peso. Potencialmente cualquier paciente con insuficiencia cardíaca y con un exceso de adiposidad determinado por un índice de masa corporal mayor de 30 es candidato a utilizar estos fármacos. La obesidad entendida, digamos, en términos actuales debe de considerarse una enfermedad crónica, compleja, en algunos casos también evolutiva y progresiva en el tiempo. De hecho, podríamos decir que hablar solo de obesidad no es especialmente correcto cuando empezamos a intentar entender los mecanismos que la provocan y pudiésemos llegar a hablar de diferentes tipos de obesidad, de obesidades y de sus diferentes causas con sus diferentes manejos a nivel clínico. Por tanto, entendamos que es un proceso biológico, que no es simplemente una cuestión de hábitos, que no es aquello de se soluciona comiendo menos y haciendo más ejercicio. Evidentemente tendremos que hacerlo, pero hay una parte médica detrás de una persona que lleva tiempo luchando con su peso que siempre debemos entender, que debemos descifrar y que podemos ofrecer soluciones apropiadas para cada una de las causas. Hoy en día yo creo que sabemos que la obesidad es uno de los motores que modula el desarrollo y la evolución de la insuficiencia cardíaca. La obesidad es una enfermedad que es sistémica y dentro de los órganos que daña, uno de ellos es el corazón. A nivel cardiovascular sabemos que podemos considerar la obesidad como un superfactor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque por sí mismo es capaz de dañar de forma directa al corazón, pero también tiene la posibilidad y el efecto de que llama a otros factores de riesgo cardiovascular. La obesidad se asocia con hipertensión, se asocia con diabetes, se asocia con inflamación. Por tanto, por sí mismo y llamando a otros factores de riesgo, es capaz de incrementar el daño orgánico y que su vía final de aparición muchas veces es la insuficiencia cardíaca. Dentro del paciente concreto, ¿no?, con insuficiencia cardíaca, yo creo que nos podemos encontrar dos escenarios. Uno, el paciente en el que el eje de todos sus males es la obesidad, por ese daño directo y por esos factores de riesgo cardiovascular a los que llama, y luego otros pacientes que, si bien tienen otras cardiopatías específicas, el tener obesidad sabemos que modula la evolución y la progresión de su insuficiencia cardíaca. El abordaje médico de la obesidad ha sufrido una revolución en estos últimos años, fundamentalmente por la aparición de las terapias farmacológicas altamente eficaces para este campo. Siempre hemos contado, o al menos en las últimas décadas, con la posibilidad de plantear abordajes quirúrgicos. Esto sigue presente en algunos casos en los que tenemos que tener claro que el procedimiento más eficaz sigue siendo la cirugía bariátrica, pero obviamente en casos que no llegan a necesitar este tipo de intervenciones quirúrgicas podemos abordar a nivel farmacológico, acompañado por supuesto de un reajuste en cambios del día a día, tanto a nivel nutricional como también de actividad física. Esta terapia farmacológica, ya digo, llega a ser muy eficaz con pérdidas de pesos que pueden superar el 20% del peso corporal inicial. La mayor parte de los fármacos que hacemos o utilizamos a día de hoy y que utilizaremos en el futuro, debemos de pensar que es una línea en amplia expansión. Tenemos de momento pocos representantes de esta familia terapéutica, pero van a llegar otros muchos más en los próximos años al mercado. Estos fármacos vienen de lo que llamamos la familia de las incretinas. Las incretinas son unas hormonas secretadas en el intestino, fundamentalmente después de las ingestas,
que lo que hacemos a nivel farmacológico es manipular esa vía natural que el propio cuerpo tiene para provocar saciedad y modificar aspectos metabólicos y llevarlo, digamos, hacia donde queremos para poder, lógicamente, modificar estos aspectos biológicos que se intrincan de una manera tan importante en la causa de la obesidad. Sin duda, hay un cambio a nivel social y a nivel médico que justifica, ¿no?, esta evolución progresiva y que cada vez escuchemos más, ¿no?, los efectos de la obesidad a nivel cardiovascular y concretamente la insuficiencia cardíaca. Al final, los estilos de vida han cambiado muchísimo y la prevalencia, por desgracia, de muchos factores de riesgo cardiovascular se va incrementando. Comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, hábitos de vida como la alimentación, el sedentarismo, sabemos que se asocian enormemente con la aparición de obesidad. El que aumente y el que haya esta epidemia de obesidad que estamos viendo, pues al final incrementa la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Y muchas veces, concretamente la obesidad, el daño que hace a nivel del corazón no es porque pierda fuerza, sino porque le cuesta trabajar o lo hace con presiones más elevadas. Y esto es lo que llamamos muchas veces insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. No es un problema de fuerza, sino quizás de rigidez y de aumento de presiones que son los que producen los síntomas. Hoy en día se conocen más de 100 enfermedades asociadas a la obesidad y si queremos tener un resultado óptimo, no solamente deberemos de centralizarnos únicamente en el corazón, sino también en el resto de enfermedades. Así que es un reto inicialmente tratar la obesidad porque es una enfermedad sistémica. Yo, como muchas veces digo, pues al final a enfermedades sistémicas, soluciones sistémicas. Y eso implica que como profesionales de la salud sepamos tratar el resto de enfermedades con las que se asocia o asociarnos con el resto de compañeros que sí dominan, ¿no?, otras enfermedades que produce. Mounjaro y Wegovy son dos de los fármacos más utilizados para la pérdida de peso en nuestro entorno. En el caso de Mounjaro estamos hablando de tirzepatida, en el caso de Wegovy de semaglutida. Son dos moléculas de una semejanza, digamos, compartida con GLP-1. GLP-1 es el nombre técnico que le damos a una de estas hormonas incretínicas. En el caso de Mounjaro, como diferencia con Wegovy, tiene, digamos, también analogía con el receptor de otra molécula que se llama GIP o GIP, como queramos nombrarlo. Por tanto, digamos, son los dos últimos representantes que nos han llegado al campo del tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, que tienen una alta eficacia y que podemos llegar a plantear el uso en diferentes perfiles de pacientes. Debemos de acotarnos a ficha técnica cuando hablamos de en qué pacientes están indicados estos fármacos, y por ficha técnica estos compuestos los podemos llegar a prescribir en personas que tienen un IMC, el índice de masa corporal, aquella manida fórmula del peso dividido por la altura al cuadrado, por encima de 30, y también en los casos en los que este IMC esté por encima de 27, siempre y cuando se constate o se evidencie alguna patología asociada a este exceso de peso. Sí que es cierto que comienzan a aparecer formulaciones biosimilares, como si dijéramos los fármacos genéricos de estas hormonas, pero a nivel farmacológico, aunque tenemos también alguna otra opción aún disponible en farmacia, digamos que el 99,9% de las prescripciones que a día de hoy hacemos en consulta se dividen entre semaglutida y tirzepatida. Estamos viviendo, yo creo que un momento muy dulce en el tratamiento de la obesidad y concretamente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hasta hace poco era una patología que era huérfana de tratamientos que modificasen la historia natural de la enfermedad y que mejorasen los síntomas del paciente. Hoy en día, con los nuevos tratamientos de la obesidad, hemos incorporado un nuevo arsenal terapéutico que sabemos que mejora la evolución clínica de los pacientes y disminuye la aparición de eventos clínicos. Sin duda esto es una revolución en el tratamiento de la obesidad y de la insuficiencia cardíaca, así que es un momento muy dulce para mejorar la evolución de nuestros pacientes. Cualquier paciente con un exceso de adiposidad potencialmente es candidato a beneficiarse de estos tratamientos. Si nos remitimos hoy en día a ficha técnica, tenemos que saber que las medidas groseras
pero las indicativas de inicio de tratamiento son cuando hay un índice de masa corporal mayor de 30. Este grupo específico de pacientes es el que se ha demostrado en los ensayos clínicos que mejoramos su calidad de vida y reducimos la aparición de eventos de descompensación de insuficiencia cardíaca. Más allá de eso, pacientes con adiposidad patológica, que puede ser definida como un exceso de grasa a nivel visceral y que podemos medir con otras medidas más precisas y sofisticadas, son potenciales candidatos sin duda a beneficiarse de estos tratamientos que suponen un cambio de paradigma en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este es un vínculo, el de la obesidad, la insuficiencia cardíaca y la inflamación, muy interesante porque lo habíamos conocido durante mucho tiempo. La insuficiencia cardíaca estaba asociada de una manera llamativa al exceso de peso, pero existía una paradoja antigua en la que parecía que, hablando un poco en términos técnicos, me vais a perdonar, había una curva en J que decíamos, que había un peso mínimo a partir del cual el riesgo podía comenzar a aumentar, mientras que evidentemente el peso más alto también generaba aumento de riesgo. Esto es lo que llamamos técnicamente una curva en J, con dos puntos que se elevan, pero realmente lo bonito de entender la fisiopatología de este proceso es que cuando no hablamos de peso, solo peso, sino que hablamos de exceso de adiposidad, y esto lo podemos medir sencillamente mirando el perímetro de la cintura o usando una herramienta muy sencilla también, que es dividir el perímetro de esa cintura entre la altura, y debemos de pensar, la altura entre la cintura, debemos de pensar que cualquier persona que tenga más de la mitad de su altura en forma de cintura tiene un exceso de grasa corporal. Pues cuando hacemos estas medidas independientemente del peso, la relación entre el exceso de grasa y la incidencia de insuficiencia cardíaca es absolutamente lineal, es decir, ya no hay dos puntos de elevación. A menos grasa, menos incidencia de insuficiencia cardíaca, y a más grasa, más incidencia de insuficiencia cardíaca. Y esto viene ligado por dos elementos fundamentales, al menos en lo que a día de hoy consideramos: la posibilidad de la existencia de una comunicación entre la función cardíaca y la grasa que rodea al corazón, que llamamos grasa epicárdica, y luego también los efectos más sistémicos, más generales de inflamación, que el propio tejido graso, esté en el corazón, esté en cualquier otra parte del cuerpo, puede llegar a emitir sobre la funcionalidad cardíaca. Debemos de pensar que la integración de estos fármacos en el abordaje del riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2 es muy natural. De hecho, estos fármacos, no todos, pero algunos de ellos vinieron del desarrollo farmacológico de la diabetes tipo 2. Hemos llegado al abordaje farmacológico del exceso de peso de manera secundaria. Inicialmente estaban concebidos como fármacos reguladores del metabolismo de la glucosa. Por tanto, aquí además, pensando que el exceso de peso es la causa fundamental que precipita la diabetes tipo 2 en la mayoría de nuestros pacientes, pues tenemos una simbiosis perfecta. Es decir, la mayor parte de los pacientes con diabetes tipo 2 a día de hoy se benefician de abordajes de reducción de peso, que eso permite controlar el proceso de la enfermedad, incluso en los primeros estadios buscar lo que llamamos la remisión de la diabetes tipo 2, y evidentemente peso y diabetes tipo 2 también vienen solapados con enfermedad cardiovascular, incluso a nivel genético, sobre todo en los casos más jóvenes de diabetes. La genética de riesgo de enfermedades cardiovasculares compartida con la genética de diabetes tipo 2. Debemos de considerar que una persona joven con diabetes tiene dos enfermedades, la conocida como diabetes, pero también la enfermedad cardiovascular, que se va a presentar a una edad precoz y de manera anticipada. Y debemos de pensar que cualquier abordaje basado en la reducción de peso será beneficioso para estas dos patologías y globalmente de manera holística para el paciente y su salud. Hay, digamos, mucho miedo, o mucha prensa en la calle sobre los efectos secundarios de estos fármacos. Debemos de circunscribir fundamentalmente los efectos secundarios, a excepción de alguno más raro que solemos comentar siempre en consulta, pero fundamentalmente los efectos secundarios son digestivos. Estos fármacos tienen una incidencia directa sobre la motilidad digestiva, sobre el movimiento del estómago, del intestino y cómo progresa el bolo alimenticio por estos órganos, con lo cual es muy habitual, sobre todo cuando se usan en dosis altas y sobre todo cuando el escalado de dosis es demasiado agresivo, que aparezcan
sensaciones de náuseas, incluso puede precipitar el vómito, estreñimiento, sensaciones de digestiones pesadas. Esto es lo más característico, y parte del abordaje médico que hacemos es intentar minimizar e individualizar las dosis a la persona para llegar a presentar la mínima incidencia posible de efectos secundarios. Yo creo que esta es la gran ventaja de poder acudir a centros muy especializados donde conocen muy bien el uso de estos fármacos para reducir al máximo estos efectos secundarios. No hay ningún fármaco que usemos en toda la farmacopea médica que no tenga contraindicaciones, pero debemos decir que son muy poco habituales. A día de hoy excluimos de uso estos fármacos personas que tengan retinopatía grave de origen diabético, porque pudiésemos, por su efecto importantísimo sobre la reducción del nivel de glucosa, pudiésemos llegar a empeorar estos niveles, sobre todo si de inicio tenemos un mal control glucémico, con lo cual son fármacos que tenemos que usar con mucha prudencia en este contexto. Tenemos personas que se han sufrido episodios previos de pancreatitis agudas, pues debemos de usar también con precaución y siempre individualizado, y existe el antecedente de carcinoma medular de tiroides tanto en la persona como en la familia, que debería también hacernos no plantearnos nuestros fármacos. Pero globalmente digamos que las contraindicaciones son un porcentaje muy bajo de las personas candidatas. Yo creo que principalmente, ya sea como cardiólogos o como otros especialistas de la salud, tenemos que tener en cuenta, yo creo que 3 puntos fundamentales a la hora de iniciar estos tratamientos. Por un lado, tenemos que saber que el efecto fundamental de acción de estos fármacos tiene que ver con el tubo digestivo. Enlentecen el vaciamiento, eliminan la sensación de apetito o la reducen, y esto se puede traducir a veces en el que el paciente pues, pueda tener náuseas, sensación de plenitud abdominal. Yo creo que es clave la titulación lenta de los fármacos y avisar al paciente de que estos síntomas suelen ser normales, porque en pocos casos es necesario interrumpir el fármaco. Como cardiólogo dedicado a la insuficiencia cardíaca, también debo de saber que estos fármacos tienen cierto efecto natriurético, y si los pacientes están en tratamiento ya de base con diuréticos, tengo que modular o ajustar la dosis de tratamiento porque sé que le voy a producir un efecto extra con estos fármacos. Por último, yo creo que también hay que saber que son fármacos con efecto de bajada de glucosa potente, aunque no produzcan hipoglucemia, y si el paciente está en tratamiento con insulina, pues tendremos que producir un ligero descenso o monitorizar más estrechamente estos fármacos. Globalmente son fármacos que son muy seguros y que con pequeños ajustes raras veces es necesario suspender la medicación. Las enfermedades complejas casi nunca tienen soluciones definitivas puntuales. Una enfermedad compleja lo es por definición porque es multifactorial. Por tanto, pensar que tenemos una varita mágica que usamos durante X meses y eso va a generar un impacto indeleble y definitivo sobre la enfermedad es bastante utópico. Sí que es cierto que estos fármacos siempre los explicamos como catalizadores de un cambio. Son fármacos que por su eficacia y por su capacidad sobre todo de animar a la persona a implementar otros cambios nos pueden suponer un punto de inflexión en la vida de la persona, pero debemos de pensar que sobre el uso de fármacos tenemos que implementar cambios relacionados con la ingesta, cambios relacionados fundamentalmente con la actividad física para conseguir llegar globalmente a la solución y al establecimiento de un proceso biológico como es la obesidad. Estos fármacos no vienen a sustituir, vienen a incorporarse al arsenal terapéutico que tenemos. Mira, yo creo que actualmente estamos viviendo un momento muy dulce en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos un arsenal de tratamientos que se ha incrementado en la última década y que abordan por diferentes rutas fisiopatológicas los sistemas que intervienen en la aparición de la enfermedad y en su evolución. Por tanto, atacar la enfermedad por diferentes vías potencia sus efectos y nos permite ser más efectivos en modular la evolución de la enfermedad. Los complementamos y se llevan bien con el resto de tratamientos. Estos fármacos concretos vienen a demostrar el beneficio que hay de modular y reducir la vía metabólica y de inflamación, que es el principal eje de producción de daño a nivel cardiovascular
que modula la aparición de insuficiencia cardíaca o su progresión. Se combina con el resto de rutas fisiopatológicas, las que ya conocemos, que son las neurohormonales. Cada uno sabemos que tenemos nuestra área de conocimiento y que al final lo que tenemos que hacer es poner en común los mejores conocimientos que tiene cada uno de los profesionales en bien del paciente. Al final la relación es muy sencilla, porque yo creo que sabemos que complementando nuestros conocimientos, el impacto que va a tener nuestra actividad va a ser mucho mayor. El apoyarme en compartir experiencias, dudas en el manejo de estos pacientes, al final va a mejorar el manejo de la enfermedad y al final los resultados en salud, que es lo que buscamos en el manejo de nuestros pacientes. El uso práctico de estos fármacos es relativamente sencillo. De hecho, si me permitís, traía incluso alguna pluma. Estos fármacos, tanto les digo en la formulación de Wegovy como en la formulación de Mounjaro, son fármacos inyectables. Se utilizan este tipo de plumas, que a las personas que tengan algún conocido con diabetes les sonará, porque son las típicas plumas que hemos usado clásicamente para la administración de insulina. A diferencia de la insulina, estos fármacos a día de hoy se administran, estas dos presentaciones que nombramos, de manera semanal, con lo cual son bastante prácticos. No es una administración inyectada generalmente de manera subcutánea diaria, sino que lo hacemos semanalmente y, ya digo, en manos expertas, en manos de personas que controlen muy bien este perfil de seguridad de efectos secundarios, son muy bien tolerados y nos puede generar un impacto en la vida de la persona de una manera muy notable. Pues al principio yo creo que hay que integrar múltiples factores. Por un lado, una buena historia clínica del paciente, atendiendo a su perfil clínico, de factores de riesgo cardiovascular, un enfoque de la adiposidad, que no del peso, y el resto de comorbilidades. Y luego un enfoque directo de la cardiopatía que presenta. Potencialmente cualquier paciente con insuficiencia cardíaca y con un exceso de adiposidad determinado por un índice de masa corporal mayor de 30 es candidato a utilizar estos fármacos. Por tanto, cualquier especialista debe valorar la indicación, pues si quiere mejorar la calidad de vida o reducir eventos clínicos. Los beneficios demostrados por estos fármacos van más allá de la pérdida de peso. No es que vayan más allá de la pérdida de peso, sino que la pérdida de peso va más allá de lo puramente mesurable en una báscula. Cuando hablamos de pérdida de peso, fundamentalmente cuando hablamos de pérdida de masa grasa corporal, estamos hablando de abordar la causa de otras muchas patologías. En el mundo actual tenemos una infinidad de patologías que se relacionan con el exceso de grasa corporal. Hemos nombrado de momento la diabetes y la insuficiencia cardíaca, pero podríamos hablar de la enfermedad hepática metabólica, podríamos hablar de las apneas del sueño, podríamos hablar del impacto que tiene el peso sobre la funcionalidad articular, podemos comenzar a tener ya datos incluso en patologías dermatológicas y reumatológicas. Quiere decir, la pléyade de enfermedades que están asociadas al exceso de peso se van a beneficiar no solo de uso de estos fármacos que pudiesen tener un efecto independiente del peso. Por ejemplo, en enfermedad cardiovascular esto lo tenemos bien conocidos, el fármaco aporta beneficios más allá de la reducción del peso, pero sobre todo si nos circunscribimos al peso, cualquier proceso que nos haga reducir peso posiblemente va a mejorar de una manera muy importante cualquier enfermedad o proceso médico asociado a este exceso de peso. Nosotros en Barna Clinic lo que apostamos fundamentalmente es por un abordaje multidisciplinar de la enfermedad, de la obesidad, del sobrepeso, de cualquier comorbilidad asociada al exceso de grasa corporal. Disponemos de los mejores especialistas en todas las áreas médicas disponibles. En la unidad de obesidad colaboramos íntimamente, pues si hablamos de insuficiencia cardíaca, con los compañeros de cardiología, compañeros de hepatología, neumología, es decir, podemos abordar integralmente todo el proceso. Si nos circunscribimos puramente a la consulta de endocrinología y nutrición, aquí tenemos, digamos, prácticamente 4 eslabones fundamentales que constituyen nuestra oferta, digamos, sanitaria médica, que sería
un abordaje evidentemente endocrinológico en el que hay una valoración metabólica del proceso. Contamos con el soporte de nutricionistas, un equipo amplio de nutricionistas con contrastada experiencia en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Siempre nos gusta añadir la posibilidad de un abordaje más de índole psicológico, emocional. Tenemos expertos en psicología clínica que pueden abordar de una manera muy focalizada y muy directa cualquier faceta relacionada con este aspecto, y evidentemente también tenemos que añadir la vía del ejercicio físico y tenemos una unidad de medicina deportiva que también nos ayuda en los casos necesarios a poder implementar programas específicos dirigidos, individualizados de actividad física a la persona en función de sus necesidades. Hoy en día el manejo de la insuficiencia cardíaca ha crecido enormemente y eso son buenas noticias para nuestros pacientes. Básicamente, por simplificar y dar a conocer, disponemos fundamentalmente de tratamientos farmacológicos que ayudan a tratar el síndrome de insuficiencia cardíaca y que depende del grado de afectación ventricular utilizaremos unos u otros. En los pacientes con pérdida de fuerza del corazón utilizaremos sistemas o fármacos que disminuyen la activación de los sistemas neurohormonales que participan en la aparición de la enfermedad y que modulan también la progresión y la aparición de eventos clínicos. En los pacientes con fracción de eyección conservada, cada vez vamos incorporando más fármacos, entre ellos pues, los inhibidores de la GLP-1, los fármacos para el tratamiento de la adiposidad, y también estos fármacos con beneficio en rutas metabólicas como son los ISGLT2. Aparte del tratamiento farmacológico, también tenemos o disponemos de herramientas no farmacológicas, en este caso son dispositivos que están diseñados para tratar cardiopatías específicas en las que sabemos que el empleo de estos dispositivos, ya sean tratamiento de valvulopatías o tratamiento de problemas eléctricos mediante dispositivos eléctricos, ayudan y mejoran estas cardiopatías con, ya te digo, que entidades específicas.